Hola a todos, mi nombre es Alexander López, me correspondió el tema el reino de Dios. Primero que todo vamos a ver qué entendemos por reino de Dios. En primer lugar, que se haga su voluntad en mi vida y en este mundo, conforme nos lo enseñó Jesús a través de la oración del Padre Nuestro. En segundo lugar, que sea una realidad en nuestras vidas. O sea, que no simplemente digamos que creemos en Dios, sino que realmente le creamos a Dios. Y en tercer lugar, que ese reino sea manifiesto a otros para que también puedan creer en Dios. Para ello, vamos a ver perspectivas de pensamientos que nos ayudarán en entender esto. En primer lugar, la perspectiva judía. El Tanaj, que es para nosotros el Antiguo Testamento, nos muestra en diferentes partes, pero principalmente después del reinado de David, se hace como el énfasis del reino de Dios. Este reinado, bajo la perspectiva judía, buscaba que Dios reinara en el pueblo de Israel de una manera que pusiera a este pueblo por encima de los demás, que les diera como esa solidez como pueblo de Dios. Antes de que llegara Jesús se generó la secta de los celotes, los cuales querían tomar ese poder a la fuerza y querían mostrar que el reinado de Dios iba a ser un reinado radical, cosa que fue muy opuesta a lo que realmente fue Jesús cuando vino, y por tal razón no fue tan aceptado como el Hijo de Dios ni como Rey de los judíos. A través de David se generó la promesa de que Dios siempre tendría a alguien de su casa o a alguien de su descendencia reinando en Israel, lo cual se cumplió hasta Jesús, quien, según las escrituras, es linaje o viene de la descendencia de David. La perspectiva cristiana no es de un ámbito religioso, sino de todos aquellos que creemos en Cristo, nos muestra a través de los 4 evangelios que Jesús fue el promotor del reino de Dios. Desde el principio de su ministerio, Jesús se enfocó en que todos entendiéramos y conociéramos el reino de Dios. En estos 4 evangelios también hay una marca o hay como una especie de aclaración y se dice que ya no se dice reino de Dios, sino que se dice reino de los cielos. Y sobre todo lo hizo el apóstol Mateo, quien explicaba que para poder acercar el evangelio de Jesús a los judíos, le dio el nombre de reino de los cielos, ya que el judío en su cultura no usa el nombre de Dios en vano o a la ligera. Todo este tipo de pensamientos o de perspectivas generaron una serie de interpretaciones. Por ejemplo, los premilenaristas dicen que el reino de los cielos es el reinado de Jesús durante los 1000 años posteriores al Apocalipsis, mientras que el reino de Dios va a ser un reinado más universal, más eterno. Esas mismas interpretaciones hacen que las denominaciones tengan ciertas interpretaciones de ese reinado y creen que el reinado puede ser o el gobierno único después de ese apocalipsis, un gobierno único de Dios. Así también otros piensan que no, es Jesucristo ya es el rey según el pacto con David, y otros piensan que no, que Jesús enseña que el reino de Dios está ya entre nosotros. Si vemos una perspectiva presente, esa perspectiva va más ligada a entender que el evangelio o los evangelios muestran a un Jesús
que expone o explica el reino de Dios de una manera que ya se acercó, que ya está entre nosotros, o que es muy cercana a nosotros. ¿Y cómo lo muestra? A través de milagros, como una manifestación de ese reino, o también a través de las parábolas donde Jesús buscó que cada uno de nosotros entendiera, y no solo nosotros, sino también los judíos, entendieran cómo era el reino de Dios o a qué se parecía el reino de Dios. Mostró que era un reino en acción, o sea, era un reino que avanzaba todo el tiempo y que iba dando solución a las personas o a las necesidades de las personas, como la liberación, como la sanidad, como la transformación de mente y corazón, que más conocido como metanoia, de las personas, que la ética de las personas realmente fuera diferente y no fuera guiada como se ve por el mundo. Un evangelio que era para todos, un Jesús que era en nosotros y con nosotros. Cuando vemos una perspectiva futura de lo que es el reino de Dios, vemos un reino de esperanza, que es una muestra de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un reinado teocrático, o sea, nos vamos a regir realmente y absolutamente por los mandatos de Dios, de una manera íntegra y real en cada uno de nosotros. Va a ser un reino para todos, no es exclusivamente de los judíos, sino que también para todo aquel que con su corazón crea en Jesús. Y se dará así cumplimiento a lo que Dios prometió en Isaías 9, 6 al 7, que nos daría a su Hijo y Él reinaría sobre nosotros. Entonces vemos que las características principales del reino de Dios son que Él va a gobernar sobre nosotros, que Él va a ser nuestro juez y que su reinado va a ser esa teocracia, que va a ser que todos creemos en lo que Él va a hacer por nosotros. Toda la información la saqué de Wikipedia y de un video que se llama ¿Qué es el reino de Dios?, de un canal que se llama El Mundo del Mañana. Muchas gracias.